desde grupos nativos descubiertos por accidente hasta otros que jamás han tenido contacto con el mundo exterior. Bienvenido Doctops, estas son las 10 tribus más aisladas de la civilización. Número 10. Tribu Awá-Wajá. Los Awá son un pueblo indígena de cazadores-recolectores que habitan en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil. Originariamente eran un pueblo indígena sedentario, pero adoptaron un estilo de vida nómada alrededor del 1800 para escapar de las incursiones de los europeos. Durante el siglo XX aumentaron mucho los ataques de los colonos en la región, que talaron la mayoría de la selva de su tierra. A partir de mediados de los 80, los Awá se trasladaron a asentamientos establecidos por el gobierno, pero han sido capaces de mantener su forma de vida en muchos aspectos, viviendo completamente de la selva, en grupos nómadas y con poco o ningún contacto con el mundo exterior. Número 9. Tribu Batak. Los Batak viven al noreste de Palawan en las Filipinas. Durante los siglos han combinado una forma de vida de cazadores-recolectores con el cultivo de plantas y el comercio. Hoy tan solo quedan alrededor de 500. Las enfermedades llevadas por los extranjeros acabaron con la mayoría de la población, y además el gobierno implantó políticas que impidieron los métodos de agricultura tradicionales que ellos empleaban, por lo que muchos murieron de hambre. Más adelante, el movimiento global para los indígenas Survival International puso en marcha una campaña para devolverles sus derechos y sus tierras, pero con pocos resultados. Número 8. Los Akunsu. Los Akunsu son un pueblo indígena aislado que se encuentra en Rondônia, Brasil. Fueron contactados por primera vez en 1995 y actualmente se encuentran en peligro de extinción. A mediados de los años 70, un grupo de ganaderos armados encontraron la tribu y no hicieron otra cosa que masacrar a casi todos. Esto lo hicieron para apropiarse de la tierra y poder cultivar y ganar dinero. Si las autoridades hallaban la tribu, existía la posibilidad de que la tierra quedara cerrada como reserva indígena y no apta o disponible para la ganadería. Hoy solo quedan 5 miembros y la mayoría son ancianos. Número 7. Guarani. Los Guarani son un pueblo amerindio que habita en el noroccidente de la Amazonía, al oriente de Ecuador. Son reconocidos por ser expertos en el conocimiento de la vida de las plantas de la selva. Además, una de sus habilidades más elaboradas es la extracción del curare, una neurotoxina potente que se usa para dardos para cerbatanas en la caza y en la guerra. Algunas familias Wao, como los Tage y el grupo Taromenare, han rechazado todo el contacto con personas extrañas a su grupo y se mueven continuamente a áreas más aisladas. Un dato curioso es que en 1956, un grupo de misioneros cristianos ingresaron a sus tierras para conocerlos. Los 5 murieron a punta de lanzas. Número 6. Pueblo Yanomami. Son una etnia indígena que habitan principalmente en el estado Amazonas en Venezuela. Actualmente existen alrededor de 20.000 de ellos en aldeas separadas por muchos kilómetros de tierra deshabitada. Una de sus costumbres más curiosas y primitivas es la práctica del canibalismo endogámico. En una ceremonia funeraria se comen las cenizas de los huesos de su pariente muerto. Creen que en los huesos reside la energía vital de la persona fallecida. Además, las mujeres se adornan atravesando con un palo pequeño su tabique nasal y las comisuras de los labios. Número 5. Soe. Los Soe son una tribu nativa de Brasil. Son fácilmente reconocidos por utilizar lo que ellos llaman el poturu, que es una pieza de madera que les atraviesa el labio inferior. En cuanto al alimento, su plato preferido es el mono asado, pero además tienen grandes plantaciones en las que cultivan yuca, plátanos y patatas. No quieren saber nada del mundo exterior, no se preocupan por sus derechos internacionales y ni siquiera saben que son brasileños. Número 4. Nukak. Son un pueblo indígena de cazadores-recolectores que vive entre los ríos Guaviare e Inirida en la República de Colombia. Tras ser perseguidos para ser utilizados como esclavos en las explotaciones de caucho a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los Nunak se aislaron de todo contacto hasta 1965. Más adelante fueron invadidos por movimientos paramilitares y traficantes de cocaína, que tomaron sus tierras y masacraron a casi toda la población. Hasta la fecha todavía siguen siendo desplazados y solo quedan alrededor de 550. Número 3. Los Korowai. Los Korowai son un pueblo aborigen del sureste de Nueva Guinea Occidental con alrededor de 3.000 habitantes. Fueron contactados por primera vez en la década de los 70 por arqueólogos y misioneros. Sin embargo, desde entonces siguen siendo igual, utilizan herramientas de piedra y viven en casas de madera en los árboles.
La tribu cree que todo el mundo sería destruido por un terremoto si alguna vez cambian sus costumbres. Otro factor aún más importante consiste en que viven en una región tan densamente boscosa y montañosa que la mayoría de las aldeas no tienen contacto ni siquiera entre sí, y mucho menos con el mundo exterior. Número 2. Los Macho Piro, también conocidos como los cuajareños, habitan en las zonas remotas de la selva amazónica, en la región de Madre de Dios, en Perú. Por alguna razón, la tribu, que hasta el momento ha vivido un aislamiento, recientemente ha comenzado a aparecer mostrando su interés por el mundo exterior. Y se piensa que es por la falta de protección, ya que han sido atacados por narcotraficantes. El gobierno peruano trató de limitar la exposición de la tribu, prohibiendo a los turistas ir a la tierra donde habitan. En realidad, es una manera de protegerlos contra enfermedades, ya que generalmente no tienen inmunidad contra enfermedades del mundo exterior. Número 1. Sentineleses. Una de las tribus más aisladas y particulares del mundo tiene su hogar en la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andamán. Recibieron su nombre por la isla porque nadie sabe realmente cómo se llaman. De hecho, no se sabe casi nada acerca de ellos. La tribu se resiste fuertemente a cualquier contacto con otros pueblos. En el 2006, 2 pescadores se acercaron a sus playas y fueron asesinados y enterrados en la isla. Los helicópteros lograron localizar los lugares de enterramiento, pero no pudieron aterrizar porque la tribu, que no tiene ni la menor idea de lo que es un helicóptero, empezó a dispararles flechas. Hasta ahora nadie los ha podido contactar. Take down